una valija que fue abierta tras varios días de disputa entre funcionarios de Estados Unidos que se negaban a abrirla y el gobierno argentino que no permitía su ingreso sin revisar el contenido. Tengo fe en que si tengo buena salud, ustedes me van a elegir 6 años más. Para 6 años más. Son las primeras manifestaciones antigubernamentales en Irán desde hace más de un año. Llegan a través de videoaficionados porque a la prensa extranjera no se le permite cubrir los actos no autorizados. Pues tenemos una última hora porque el ejército acaba de anunciar que se celebrará un referéndum constitucional en un plazo de 2 meses. Esto quiere decir que continúan los pasos hacia una nueva transición, hacia una nueva estructura de gobierno. El día de hoy se han registrado distintas huelgas, distintas protestas en distintas ciudades del país. Bueno, sigue habiendo movilización social en Egipto y en algunos países del mundo árabe y también en Irán, como veíamos en los adelantos. Así que vamos a dedicar todo este primer bloque a lo que tiene que ver con esta situación en todos estos países. Ya los hemos venido repasando durante las últimas semanas y vamos a empezar nuevamente por Egipto porque ha caído el dictador Mubarak, pero ahora hay reclamos de trabajadores de distintos sectores, reclamos salariales. La policía y el ejército que están en el control del poder quieren evitar a toda costa esas manifestaciones. No ha habido incidentes graves durante la jornada de hoy, pero sí hay que resaltar que sigue movilizado ese pueblo ahora con otros reclamos históricamente relegados. Obviamente, tenemos muchísimas imágenes, así que vamos a empezar por el primer reporte y vamos a pasar rapidito nota por nota. Es una última hora porque el ejército acaba de anunciar que se celebrará un referéndum constitucional en un plazo de 2 meses. Esto quiere decir que continúan los pasos hacia una nueva transición, hacia una nueva estructura de gobierno. Los militares además llevan todo el día pidiendo a los ciudadanos intentar recobrar esta normalidad institucional, que abandonen las calles, que abandonen las marchas, para poder recobrar un poco sobre todo el sector económico, que ha sido el más afectado. Además, como bien decías, ha habido una serie de paros durante el día de hoy, no solamente en la banca, sino en una serie de sectores que particularmente habían estado en contra de los manifestantes, pero ahora se muestran a favor de la revolución. Sobre todo tienen que ver con el sector turístico. Recordarán la mayoría de nuestros televidentes estas imágenes en las que caballos y camellos se llegaban a la plaza de Tahrir y se enfrentaban con los manifestantes. Bueno, gran parte de todas estas personas pertenecían al sector turístico de la ciudad. Estaban muy enfadados con los manifestantes porque esto podía provocar que llegasen menos turistas, como así ha sido, pero ahora se manifiestan a favor de la revolución, a favor de toda esta oleada de cambios, pero piden también que empiece la actividad económica, la actividad turística. Por otro lado, paradójicamente, también ha habido una manifestación de la policía. Como bien recordaremos, la policía por la que se enfrentó durante los primeros días de los manifestantes, la que mató además a muchos de ellos, ahora dicen que están a favor de la revolución, que lógicamente ellos buscaban lo mismo, pero que sus autoridades eran las corruptas, que ellos no, y que lo que quieren es un cambio, sobre todo en la percepción de la gente hacia ellos. Además, Egipto está muy pendiente de la nueva formación de partidos, ¿no? Lo que buscan, recordaremos que en el día de ayer se manifestó que va a haber unas elecciones en septiembre, que van a ser muchas abiertas, que hay cabida a nuevas líneas, a nuevas tendencias, a nuevos partidos, y empiezan ya a surgir estas posibilidades. Los jóvenes que se han reunido durante días en la plaza, distintos activistas, se forman como portavoces de nuevos partidos que pueden surgir en este país. Ahí está, importante el dato que aportaba el enviado especial de Telesur, que a mí se me había olvidado destacar, la realización o la convocatoria a un referéndum para reformar la Constitución. Lo cierto es que hasta ahora no se sabe cuánto tiempo permanecerán en el poder los militares que lo están detentando. Tenía que haber elecciones en próximo septiembre, pero hasta el momento están suspendidas. Vamos con el siguiente reporte, en este caso de CNN. Supremo de las Fuerzas Armadas dio a conocer hace aproximadamente una hora su nuevo comunicado, el comunicado número 5, en donde ellos están instando a la población, a los civiles y a los miembros de los sindicatos a volver a trabajar, a permitir que este gobierno de transición pues pueda implementar las reformas que conducirán a un proceso más democrático. Esto ocurre ya que el día de hoy se han registrado distintas huelgas, distintas protestas en
distintas ciudades del país, en donde, bueno, la gente está pidiendo mejores salarios. Incluso tenemos también información de empleados del túnel que bloquearon uno de los principales túneles que conecta el norte de la capital con el centro. Ellos dicen que pues quieren una extensión de sus contratos, ya que han trabajado durante 11 años sin beneficios de seguros médicos y con unos salarios bajísimos. También aquí a mis espaldas, en la plaza del Tahrir, unos 200 policías llegaron pidiendo también que la gente no los condene, que no los vean, no los acusan de, bueno, que se enfrentaron a los revolucionarios durante estos 18 días de conflicto, que dicen ellos fueron obligados por gente del gobierno del presidente Mubarak a actuar de esa manera contra los manifestantes, pero ahora realmente la población no los está aceptando y dicen que son mentirosos y que lo único que quieren es tomar parte en este crédito por la revolución. Ahí está, todavía hay que prestarle atención, mucha atención a lo que está sucediendo en Egipto. Vamos ahora con un reporte de la enviada especial de la televisión española sobre la salud del presidente Hosni Mubarak y también resaltando los cientos de trabajadores que están todavía en las calles de El Cairo con sus propios reclamos. Necesitará una catarsis y hacerse oír de repente. Como dices, han sido cientos de trabajadores de diferentes sectores los que hoy han salido a la calle para pedir mejores salariales. Y ha sido en tantos lugares y tantos, desde conductores de ambulancias, trabajadores de la limpieza, de la banca, policías, que al final efectivamente un portavoz de la Junta Militar ha salido y ha dicho basta de huelgas y de protestas, todos a trabajar porque esto perjudica gravemente nuestra economía en estos momentos. Por otro lado, deciros que aumentan insistentemente los rumores sobre la mala salud del expresidente Mubarak. La confirmación nos ha llegado vía embajador de Egipto en Estados Unidos, que en declaraciones a la NBC ha dicho no está bien. No ha querido dar más detalles, pero aquí la prensa habla desde que está en estado de coma debido a un derrame cerebral o a que está deprimido y que no quiere tomar medidas en su residencia de Sharm el Sheikh. A ver, vamos con la crónica que resalta algo que comentábamos al inicio, los intentos de la Junta Militar por poner orden e intentar desalojar a los manifestantes de la Plaza de la Liberación. Estaba desalojando a los que todavía hoy han acampado en la Plaza de la Liberación por temor a que haya gato escondido en las reformas prometidas. Pero la jornada ha continuado con una masiva necesidad de catarsis y reivindicación al mismo tiempo. Hasta ahora no estaba prohibido, pero quien osaba alzar la voz era despedido y los sindicatos no pasaban de ser 4 trabajadores mal vistos. Con la libertad parece que nadie puede esperar a hacerse oír y hasta encontramos manifestaciones y contramanifestaciones. Es el caso de la policía, que lleva 2 días reclamando que les aumenten el sueldo. El ejército ha dicho que pronto volverán a patrullar las calles, pero saben que ya no será lo mismo. Así que este otro grupo protesta porque la policía se manifiesta. Han sido unos corruptos hasta ahora, nos explica este joven. ¿Cómo se atreven, dice, a pedir aumento salarial? Los bancos también están cerrados desde el domingo y sus trabajadores en huelga por 3 días. Hace años que queremos sueldos más dignos. Nadie nos hacía caso, nos dice uno de ellos. Miles de trabajadores públicos, conductores de ambulancias, de la limpieza o del transporte, como estos que se han plantado ante la televisión pública, como hasta ahora hacían los que pedían la caída de Mubarak. Y en medio, los que todavía no están satisfechos con lo que se ha conseguido. No hay duda de que estamos ante una situación muy peculiar. El ejército gobierna y sin embargo no le podemos llamar a esto golpe de Estado. Pero el hecho de que los antiguos ministros, los nombrados por Hosni Mubarak, sigan todavía en sus puestos no gusta a muchos prodemocráticos. Que los militares mantengan el control durante 6 meses es demasiado, nos dice este señor. Deberían sacar estos ministros lo antes posible, añade este otro. De una forma o de otra, hoy en Egipto todos se sienten víctimas del antiguo régimen. Nueva crónica, en este caso de los trabajadores del turismo. Recordemos que hay muchísimos turistas que llegan desde todo el mundo a Egipto, principalmente para visitar las pirámides. Vamos a ver el informe. Pirámides de Giza vive este grupo de camelleros. Su única fuente de ingresos son los turistas, que suben a las jorobas de sus animales. Pero ahora sin ellos no tienen de qué vivir. Por eso durante las protestas protagonizaron estas imágenes tan sorprendentes, entrando en la Plaza Tahrir en camello o a caballo y repartiendo palos.
Hoy nos han contado su versión. Dicen que no son partidarios de Mubarak y que nadie les pagó para pegar a los manifestantes. Según Ibrahim, fueron para quejarse pacíficamente, porque entendían que la revuelta les estaba quitando el sustento. Y asegura que tuvieron que defenderse porque los manifestantes les atacaron. Al igual que ellos, unos 6.000 guías están sin trabajo por falta de turistas. Hoy se han concentrado ante las pirámides para pedir a los extranjeros que vuelvan. La seguridad, dicen, ya no es un problema. Egipto, como está mencionado en el Corán, es un país muy seguro, más aún estos días. Nos faltan unas cuantas semanas para que todo se normalice y vuelva a ser como era, y mucho mejor. El turismo supone el 11% de los ingresos del país. El presidente del sindicato de los guías nos dice que una ausencia prolongada sería un cataclismo para Egipto. Más de 2,5 millones de egipcios viven directamente del turismo y sin visitantes ellos se han quedado sin ninguna fuente de ingresos. Cada año 8 millones de turistas pasan por aquí. Por eso es tan raro encontrar las pirámides así, desiertas. Sin duda, ver Keops, Kefren y Micerinos, sin una multitud alrededor, merece la pena más que nunca. No puede faltar sobre el tema la opinión, la reflexión del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Vamos a conocerla. Fidel Castro saluda que tras 18 días de duro batallar, el pueblo egipcio logró un importante objetivo: derrocar al principal aliado de Estados Unidos en el seno de los países árabes. El líder cubano recuerda que Mubarak oprimía y saqueaba a su propio pueblo, era enemigo de los palestinos y cómplice de Israel, la sexta potencia nuclear del planeta. Asociada al grupo belicoso de la OTAN, afirma: cuando el pueblo egipcio esperaba explicaciones del gobierno de su propio país, reflexiona Fidel, las respuestas venían de los altos funcionarios de los órganos de inteligencia o del gobierno de Estados Unidos, sin respeto alguno para los funcionarios egipcios. Fidel Castro reafirma que apoya al pueblo egipcio y su valiente lucha por sus derechos políticos y la justicia social. Señala el comandante que no está contra el pueblo de Israel, sino contra el genocidio del pueblo palestino y a favor de su derecho a un Estado independiente. Bueno, y la crisis también se derrama hacia el pueblo palestino y hacia el gobierno de la autoridad palestina liderado por Mahmoud Abbas. Vamos a ubicarnos un segundito en el mapa, aunque no tenemos mucho detalle, fíjense porque está muy cerca geográficamente. Aquí pueden ver el Cairo, hemos estado hablando, la capital de Egipto, por aquí está el canal de Suez, el desierto de Sinaí y aquí ya comienza territorio israelí, pero también la Franja de Gaza, ocupada por palestinos, gobernada la Franja de Gaza, recordemos, por Hamas, y un poquito más aquí, territorio de Cisjordania, también territorio palestino, separado por Israel de la Franja de Gaza y gobernada por la Autoridad Nacional Palestina. Y Israel ha trabajado mucho en quebrar a las organizaciones palestinas y en generar una división entre la Autoridad Nacional Palestina, el partido Al-Fatah y el movimiento de resistencia islámico Hamas. Lo cierto es que quien está en crisis ahora es el gobierno en Cisjordania de Al-Fatah y de la Autoridad Nacional Palestina. Mahmoud Abbas intenta maniobrar, generar un nuevo gobierno para evitar la crisis y un levantamiento de su propio pueblo. Vamos a verlo. Gritos a favor de la revolución egipcia ante la Basílica de Belén y en contra también de la Autoridad Nacional Palestina. Espero que aquí también haya un cambio radical, porque tenemos un gobierno corrupto hasta la raíz, dice Ahmed, estudiante de empresariales. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha perdido a un aliado con Mubarak y trata ahora de que no le alcancen los vientos de cambio en el mundo árabe. Hoy ha forzado la renuncia de la mayor parte del gobierno y el sábado convocó para septiembre las elecciones presidenciales y legislativas que tenían que haberse celebrado hace más de un año. El presidente palestino solo tiene autoridad aquí en Cisjordania, limitada además por la ocupación israelí. En la Franja de Gaza gobiernan sus rivales del movimiento